Las herramientas bibliométricas entonces nos van a permitir, los análisis bibliométricos nos van a permitir entonces es procesar y analizar la información en diferentes elementos. Lo primero que vamos a mirar es el tema bibliográfico. ¿A qué me refiero con el tema bibliográfico? Vamos a mirar entonces poder identificar quiénes son los autores más relevantes en un área determinada, cuáles son las instituciones que más publican y que más trabajan, y cuáles son los países que más trabajan en un área determinada. Adicionalmente, también puedo filtrar, hacer una serie de filtros. ¿Para qué nos permite saber o entender ese tipo de, por qué saber? Es importante saber el autor más relevante, porque eso nos genera referentes teóricos, o sea, nos tiene que decir es, en este tema quién es el que tengo que observar, qué es lo que está diciendo y hacia dónde va el conocimiento. Entonces, para poder entonces mirar eso, vamos a mirar entonces, vamos a revisar entonces de la clase pasada, vamos a revisar un poco el tema de, aquí entonces estamos ya en Scopus. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a hacer una búsqueda y vamos a analizar un poco qué es lo que podemos hacer, y esta es la herramienta que vamos a utilizar para el análisis bibliométrico con el fin de identificar los referentes teóricos en respecto a un tema. Como vimos en la clase pasada, vamos a buscar sobre el tema pues de actualidad, vamos a buscar sobre el COVID-19 y vamos a decir buscar. En este momento está buscando la información, nos dice que en el momento cuenta con 16.632 documentos relacionados con COVID-19. ¿Qué nos va a decir entonces? Nos va a decir que nosotros podemos llegar a generar unos filtros. Esos otros pueden ser entonces de documentación. Entonces dice que desde el 2019 ya habían 11 documentos sobre el COVID-19, pero que gran parte está hecho en el 2020. Las áreas que más hablan de eso son medicina, química, biología molecular, sistema inmunológico, y adicionalmente pues podemos hacer algunos filtros sobre lo que nosotros estemos tratando. Es importante entonces que nosotros ajustemos los filtros dependiendo de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos enfocarnos en el tema de medicina o en el tema de alguna de las subáreas, es importante hacer los filtros adecuados para poder encontrar lo que nosotros queremos. Aquí tenemos entonces nuestra búsqueda. Vamos a hacer entonces que nos haga un análisis de la búsqueda. Esta es una de las herramientas de lo que queremos hacer con el tema del análisis bibliográfico. El análisis de la búsqueda. Cuando hacemos el análisis de la búsqueda, entonces recuerde que vamos a encontrar autores más relevantes, instituciones y países que más están haciendo una publicación sobre el tema. Esperemos entonces que está cargando, está procesando y organizando la información, y así vamos a ver entonces quiénes son, qué países y qué instituciones son los que están trabajando en el área que estamos buscando, que es el COVID-19. Entonces aquí, por ejemplo, él nos hace un análisis de publicaciones anuales, pues eso no tiene ningún sentido en este momento porque digamos que todo se ha producido en menos de un año, entonces no hay un proceso, pero si yo cargo un área diferente, pues me mostraría una tendencia. Es importante entonces ver que estas tendencias son importantes para la toma de decisiones. Si yo, por ejemplo, tengo un tema que tuvo un crecimiento muy grande y luego simplemente desapareció hasta casi cero, puede ser porque, digamos, el tema ya no es relevante, ya no es representativo o fue digamos, sustituido por un tema que puede hacer un mejor desempeño sobre ese tema. Imaginémonos, por ejemplo, publicaciones sobre aplicaciones en Office 97. Entonces, en el 2000 no vamos a hablar de aplicaciones de Office 97, vamos a estar hablando de otro tema, y por eso entonces simplemente no vamos a encontrar. Vamos entonces a mirar entonces que vamos a ver los autores. Entre los autores tenemos aquí, podemos ver entonces los autores más representativos. Esto nos va a permitir entonces, por ejemplo, hacer un informe para ver entonces, para mostrar quiénes son los autores más representativos, las afiliaciones, o sea, instituciones
Afiliaciones son las instituciones a las cuales están trabajando en el tema. Miremos cuáles son los que están trabajando más. Y también los países que están trabajando más en el área. Todo esto es análisis bibliográfico. Yo puedo a partir de ahí hacer un análisis, identificar y poder encontrar mis referentes teóricos. Podemos limitar el tiempo, si existen diferentes años. Recuerden que, por ejemplo, en el tema de tecnología, pues si podemos encontrar, por ejemplo, artículos del 2000, pues ya no van a ser tan relevantes ahora en el 2020. Por ejemplo, si nosotros, es como si nosotros compráramos un libro de Office de hace 20 años, probablemente pues no nos va a servir de la misma forma. Algunos conceptos sí servirán, pero digamos que lo ideal es que siempre estemos buscando lo más relevante, lo último que se está produciendo. Tenemos aquí entonces la herramienta para análisis bibliográfico. Y eso es así podemos, digamos, colocarlo en nuestro documento. Bueno, para hacer entonces el trabajo con PostViewer, primero tenemos que tener la base de datos de los artículos que vamos a analizar. Para eso entonces vamos a partir de una búsqueda en Scopus. Cuando tenemos la búsqueda, simplemente le damos aquí en exportar. Le damos exportar, le decimos que nos descargue pues la información y decimos qué tipo de formato queremos. Vamos a darle RIS, la tercera opción. Es el formato que nos va a leer entonces el PostViewer. Digamos, yo ya lo descargué previamente, simplemente cuando le damos acá, le damos exportar. Después de eso entonces nos va a descargar un archivo que se llama scopus.ris. Normalmente si descargamos varios, pues va a tener Scopus 1, 2, 3, por eso hay que tener mucho cuidado que cuál es el que descargamos. Que solamente le coloque Scopus. Luego podríamos cambiarle dependiendo el nombre, dependiendo como el tema que nosotros queramos. Después de descargado esto, simplemente abrimos el PostViewer. Vamos a hacer entonces, simplemente le damos aquí en crear un mapa, un mapa con una referencia bibliográfica. Le damos siguiente, escogemos la segunda opción, RIS, aquí está, le damos siguiente, escogemos el artículo, que yo lo tengo seleccionado, simplemente aquí en los dos puntos y selecciono el archivo donde lo tengamos guardado. Yo lo tengo seleccionado, le doy siguiente. Aquí nos permiten entonces hacer dos análisis de tanto como autores como de palabras claves. Vamos a empezar por el tema de palabras claves y luego hacemos el de autores para que veamos la diferencia. Simplemente le damos siguiente. Aquí hay una característica y es que él toma las palabras claves. Entonces tenemos que en total de los 2000 artículos que estamos analizando, tenemos 10.359 palabras. Entonces él dice que por lo menos las palabras que se repiten 5 veces. Con eso quedamos un total de 1.255 palabras. Como lo que queremos mirar es las tendencias, las palabras, digamos, más importantes, las más relevantes. Entonces vamos ¿cómo hacemos eso? Simplemente empezamos a aumentar el número de veces que se tiene que repetir la palabra para que disminuya el número de palabras. Estamos que a medida de que incremento el número de palabras, el número de veces que tiene que repetir la palabra, pues disminuye el número de palabras. Digamos, para poder hacer un mejor análisis, como lo que queremos es ver solamente las más relevantes, pues yo considero que debemos colocar máximo unas 100 palabras, pero ojalá un poco menos, para que solamente veamos aquellas que son realmente relevantes en el tema. Vamos a dejar entonces que nos muestre unas 100 palabras para que veamos entonces el ejercicio.
le damos siguiente. Entonces el número de palabras seleccionadas fueron 99, le damos siguiente. Y aquí entonces recomiendo que hacer una especie de depuración, un poquitico, porque digamos que hay palabras que aparecen porque se pronuncian en esos documentos, pero que no tienen nada que ver. Es el caso, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, artículo, no tienen mayor relevancia, voy a quitarla, y editorial. Estas palabras hay que revisar un poco. Hay palabras que, digamos que esas palabras sí más o menos tienen como una relación entonces con la búsqueda, te las dejamos. Cuando ya tenemos, la depuramos un poco, aquí recomiendo algo. Nosotros podemos exportar, en este punto podemos exportar esas palabras para luego poder clasificarlas un poco más fácil. Entonces simplemente lo que les recomiendo entonces es simplemente cuando estamos acá, le damos en exportar palabras, le damos acá simplemente en cualquier punto exportar las palabras que están seleccionadas y le damos acá. Así que les voy a explicar qué vamos a hacer entonces con ese archivo que se exporta. Le damos en finalizar, esperamos entonces que cargue y este entonces aquí que tenemos es nuestro mapa de tendencias. Vamos a ver entonces que cuando vamos aquí a la parte de ítems, podemos identificar que él identificó cinco temáticas y esas 5 temáticas están relacionadas con unas palabras clave. Vamos a ver entonces que la temática 1, que es cluster 1, vamos a ver que nos lo muestre, es este que tenemos acá. Estas son las palabras, vamos a cambiar un poquitico para que se vea un poco mejor. Esas serían las palabras que vamos a ver acá. Son las palabras que están en este. Tenemos aquí entonces, podemos ver los otros clústeres. El tercer clúster. El cuarto clúster. Y por último, el quinto clúster. Otra de las características que vamos a hacer entonces, el último clúster es este que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cada clúster podemos identificar cuáles son las palabras que lo conforman, simplemente le damos doble clic y podemos ver entonces las palabras que conforman este clúster. Digamos que una de las falencias que tiene, digamos, el software es que no se puede, digamos, no permite exportarlas desde este punto. No permite, pues, si nosotros queremos extraer esa información, no lo permite, pero por eso es que lo hicimos previamente. Entonces, y no nos deja entonces ver de otra forma. Para eso entonces simplemente voy a ir al lugar donde guardé el archivo, simplemente es ese que tenemos acá. Voy a abrirlo en un documento de Excel. Entonces, para poder entonces organizar las palabras después de exportadas, lo único que tenemos que hacer es venir a abrir un documento de Excel y dar la palabra datos. Vamos a obtener datos. Le damos desde un archivo de datos, texto o CSV, para organizar entonces la información que guardamos con las palabras. Le damos importar. Ya con esto tenemos entonces la tabla. Entonces están las palabras claves.